En opinión y análisis de 4TV, soy Javier Cravioto y este es mi comentario en esta ocasión. Por esto van a perder. A escasos 20 días de las elecciones del 2 de junio, podemos ir ya adelantando diagnósticos del cómo fue que se llegó a los resultados que veremos en esa, que es la elección más grande que jamás haya sucedido en México. Salvo para los muy cándidos y despistados, el resultado está avisado. Claudia Sheinbaum gana, arrasa, y la oposición, oculta esta vez en lo que en esta ocasión se llama Frente Amplio, por la vergüenza de reiterar a qué partidos corresponde, brega entre la extinción de PRD y PRI y el empequeñecimiento del PAN. Más allá de la satisfacción que nos da el avistado triunfo del proyecto de la Cuarta Transformación, de Morena, de los aliados e indiscutiblemente de la doctora Sheinbaum, hoy quiero referirme a 3 elementos que explican la derrota de los adversarios: la hipocresía, el odio y la mentira. 3 categorías, en este caso de la política mexicana, las 3 factuales, apoyadas en hechos, pero que se corresponden con esa posibilidad de abstracción con las que se puede decir qué tanto es tantito, qué tanto se es hipócrita, qué tanto se odia al país, qué tanto o qué tan poco mienten. ¿Cómo valorar o catalogar un movimiento político como tal? ¿Cuál es la base para hablar de la oposición en términos de valores o antivalores, de conductas o de ética, cuando en el mundo ideal para juzgar a los políticos y gobiernos usamos los datos duros de su gestión de gobierno, cuando estuvieron en él y cuando tuvieron oportunidad de ejecutar políticas públicas? La calidad y viabilidad de sus propuestas cuando se presentan a una elección, sus frases, sus dichos, la narrativa de futuro a la que apelan cuando dicen que quieren gobernar. La respuesta es sencilla, precisamente porque conocemos sus resultados de gobierno, porque carecen de propuestas y porque su narrativa de futuro, paradójicamente, es regresar al pasado. Entonces esto nos abre la puerta para interpretarlos en su intencionalidad y en su ética pública. Es decir, que si con datos no se puede hablar de ellos, entonces con sus intenciones. Sirva esta reflexión para intentar un acercamiento a estas características de las que yo acuso a la oposición. 1. Son hipócritas. Ese fingimiento de cualidades, esa máscara que utilizan para decir que son lo que no son, se demuestra a lo largo de estos últimos 5 años en esa manera camaleónica. Se presenta en su representación falsa y deshonesta de una realidad que no les corresponde. Son misóginos, pero se dicen feministas. Han apoyado la extracción de recursos naturales, pero se dicen ecologistas. Han corrompido todas las instituciones y forman asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción. Promueven y hacen fraudes electorales y se dicen demócratas. Encabezan instituciones que se dicen neutrales o apolíticas, sin ir más lejos. La Suprema Corte de Justicia, uno de los 3 poderes, el que supuestamente no participa en política. El INE, que es el encargado de las elecciones. El INAI, que supuestamente abre y transparenta la información pública. Cuando en la realidad participan estos 3 de manera clara a favor de un grupo, el que los puso en el puesto y les llena los bolsillos de recursos. Y se enfrentan a la realidad porque creen que alguien cree. Hay que recordar que para ellos los mexicanos nos chupamos el dedo. Que alguien cree en su fervorosa vocación social, su entusiasmo feminista, su pasión por la ecología y los derechos humanos y su compromiso con los trabajadores. Pues no. Los ciudadanos sabemos perfectamente que son hipócritas. Son lobos vestidos de oveja que por décadas engañaron a la sociedad.
Hablemos del caso más reciente, del que está en los medios de comunicación en estos días y de los que se habla en las mesas, en las casas de todos. Uno que los exhibe precisamente en esto que menciono, el caso Casar. La señora Amparo Casar, presidenta del Grupo Mexicanos contra la Corrupción, aquella organización financiada por Estados Unidos y de la que es dueño y cacique Claudio X González. Esa que no vio las raterías de los gobiernos panistas y priistas, pero que sí, en cambio, ataca un día sí y otro también con calumnias y difamaciones al presidente y su familia. Pues esa señora, nos enteramos en estos días, y por eso lo uso a manera de ejemplo, hizo fraude a Pemex por más de 30 millones de pesos. Efectivamente, la prístina cabeza del cártel mafioso, que se dice luchadores contra la corrupción, la matriarca de la pureza de la función pública, orquestó un atraco a la petrolera mexicana para cobrar un seguro por más de 17 millones de pesos y una buena, muy buena pensión para ella y sus hijos, además de pago de escuelas, pago de la factura del gas y de la despensa por varios millones de pesos más. Pues inventó que había sido un accidente de trabajo lo que hizo que su marido falleciera, cuando en realidad este se suicidó. Pero con esa mentira pudo cobrar los más de 31 millones de pesos que a la fecha le ha esquilmado al erario. Ojo, entonces, la persona que encabeza un grupo que dice combatir la corrupción es corrupta. Esto es hipocresía pura. Sería interminable seguir con ejemplos de cómo el comportamiento de las élites opositoras no es más que una simulación de su realidad frente a lo que dicen que son. Número 2, el odio. Odian a López Obrador porque los desnudó y exhibió en su falta de ética. A él se le ofende, se le calumnia continuamente y de manera impune porque les enfrentó a un espejo en el que nunca se quisieron ver y en consecuencia extienden su odio a quienes le apoyan. Ya que su visión del poder es patrimonial, estoy hablando de la visión de las élites políticas opositoras, nunca democrático, lo importante ya ni siquiera les es ganar dinero, aunque a partir de esa idea surja todo, sino gobernar junto con los suyos. No pueden ellos aceptar que un naco, un plebeyo, especialmente si es tabasqueño, les quite la capacidad de conducción, les obliga a pagar impuestos y les diga que son uno más tan solo de los ciudadanos como les quiera a otros. Y ahí es justo donde les duele y convierten ese dolor en odio. Lo dicen, sugieren magnicidios, recomiendan hogueras en el Zócalo, demeritan y ofenden a contentillo. Odian porque niegan que México está cambiando y que hay un proyecto que ve por las grandes mayorías que fueron olvidadas y marginadas históricamente. Al no alcanzar a entender por qué en este sexenio los pocos, muy pocos miles de personas que históricamente tuvieron voz en medios y redes y que disfrutaban de un neoliberalismo que les llenó de recursos, se tuvieron ahora que confrontar con otros 130 millones a los que nunca antes voltearon a ver. Sienten que alguien les quitó su cofre de tesoros. Lo que sucede es que nunca fue de ellos, solo que se lo robaron. 3. La mentira. La mentira es consustancial con la derecha. Engañan con facilidad y naturalidad porque es parte de su guión. Durante la campaña se dedicaron, y todos lo sabemos y lo podemos ver hoy en los periódicos, se dedicaron a inventar encuestas para mentirle ¿a quién? A sus seguidores, para decirles que sí tenían posibilidades de ganar. Durante el gobierno del presidente López Obrador, se han dedicado a mentir reiteradamente sobre todos los tópicos.
lo interesante es que el libreto es siempre el mismo, ¿no? Adelantan una mentira que según ellos se cumplirá en poco tiempo, porque todo es a futuro, todo es que va a pasar, ¿no? Y así hablan de la economía, del dólar, de las obras que se construyen, de la relación con Estados Unidos, del agua contaminada, de las medicinas, del narcopresidente, de los niños con cáncer, de las pensiones, del obispo secuestrado, de la dictadura, etc. Esa mentira la mantienen en los medios de comunicación y en las redes que controlan e insisten y machacan en ella hasta que por su propia naturaleza se desinfla. Porque eso es la mentira, acaba por descubrirse la verdad. Y dan paso a la siguiente, es decir, no les afecta, ya se acabó esa mentira, ya se les desinfló, ni siquiera tienen que pedir disculpas, simplemente dan paso a la siguiente. Han alimentado así, de esta forma, a sus seguidores de temas y de ideas que no tienen nada que ver con la realidad, nada. De ahí que a más de alguno le habrá pasado a escuchar a alguien que dice alguna pavada que se supone dijo o hizo el presidente o ahora Claudia Sheinbaum. En estos días ya se inventaron, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum dijo que va a cerrar la basílica. Pues es mentira, ¿no? Pero bueno, eso dicen, es una mentira, ya cae y todo. En estos días sacaron casualmente un insidioso informe sobre la pandemia de COVID a cargo de muchos de los usuales abajofirmantes desplegados en contra de la 4T y de López Obrador. Y no de especialistas médicos y epidemiólogos, que sería de esperarse, ¿no? En estos días realizarán una nueva marcha rosa. Esa que fue encabezada en ocasión anterior por Lorenzo Córdoba, el apartidista expresidente del INE, esa marcha ciudadana sin partidos de por medio. Insisto, recuerden que para ellos nosotros nos chupamos el dedo. Que en este tercer intento de influir en algo, esta marcha, además de las burlas que nos ocasionan a quienes los vemos y escuchamos, ya llevan a Xóchitl Gálvez a la cabeza, porque tuvieron que decir finalmente que ni son apartidistas, ni eran marchas ciudadanas, ni Córdoba era neutral, que los marchantes de rosa fueron engañados porque sí representan partidos, sí son actos de campaña y sí dicen ya que van y hay que votar por la señora X. Han mentido incluso a su propia gente, pero no pasa nada, mentir es consustancial a ellos. Cuidar las formas y no el fondo les exhibe, todo es al revés. Consideran una afrenta que se les exhiba, pero no consideran una afrenta que se les cache en sus delitos. Les agravia que se les diga delincuentes, pero presentan la candidatura de un Ricardo Anaya o un cabeza de vaca para brindarles fuero y que puedan regresar al país sin ser perseguidos por la justicia. Son lo que son, no van a cambiar. Pero ahora, ante la enorme politización que hay en el país, aunque ellos la llamen polarización, se modifica el escenario. Ya no les gusta lo que está pasando, no entienden el cambio, no les aporta a ellos en nada, dicen que se beneficia a las mayorías. Por eso es que van a perder, porque no entienden nada. Males o vicios de la especie humana afloran en ellos para explicar lo que representan. Son hipócritas, odian y mienten. El problema que yo veo es que ante esta forma de ser de las élites opositoras, pasando el 2 de junio, sus votantes, ya no importa hablar de su ingenuidad, desinformación o mera estulticia, caerán en una orfandad política al enterarse que fueron engañados, que era mentira que ya había empate, que ya casi, que ahora sí, que en estas elecciones regresarían por sus fueros. Esperemos que esa orfandad no se convierta en una tragedia shakespeariana. El reciente simulacro en universidades les deja muy mal parados y confirma la premisa con la que inicié.
el resultado está cantado. En un muestreo de más de 400 universidades, con más de 250,000 votantes, Sheinbaum gana por 63,5%, Maynés se va al segundo sitio con 23,1% y Xóchitl Gálvez se va al tercero con 8,5%. Que a menos de un mes de la elección, de lo que se esté hablando en redes sociales, sea de la muy real posibilidad de que la candidata del PRIAN caiga al tercer lugar, resume toda su campaña. Ese es el resultado de ser hipócritas, de odiar y de mentir. Muchas gracias.